Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas las personas que nos están siguiendo en este momento en directo, que estáis conectadas, en este momento cerca de más de 20 personas, y bienvenidas a todas las personas a este webinar de Deiser, Platinum Solution Partner de Atlassian, acerca de las migraciones de server a cloud o de data center a cloud. Le hemos llamado todo lo que necesitas saber para migrar a Atlassian Cloud. En esta hora vamos a disfrutar de varias opciones y de todo lo que nosotros desde Deiser podemos aportar en todo el conocimiento para nuestros clientes, para las personas que estáis conectadas y que os permita tener una mayor información acerca de lo que podemos hacer, de cómo podemos ayudar desde Deiser a todas las empresas que todavía estando en server y algunas en data center queréis migrar a cloud, sabiendo que quedan menos de 5 meses. Tenemos alguna buena noticia, pero sobre todo tenemos mucho que contaros y vamos a contar, valga la redundancia, con 2-3 personas de Deiser, con un amplio currículum y experiencia tanto en el mundo de la consultoría como en el mundo de las administraciones de instancias Atlassian. Nos acompañan hoy fundamentalmente Nuria García, responsable de consultoría de Deiser, y Leo Díaz. Leo, que mucha gente conoce en el mundo Atlassian, lleva cerca de 15 años vinculado al mundo Atlassian, que nos van a explicar todo lo que os podemos aportar al respecto, aunque en estos primeros minutos trataré de hacer una aproximación a estas diferentes partes en las que vamos a estructurar este webinar. También nos acompaña para poder ayudarnos en la respuesta a las preguntas que podáis hacer Luis Lobo, consultor experto también en Atlassian y que pues también va a tratar de ayudarnos a todas las preguntas que nos podáis hacer. En este sentido, os recordamos que tenéis la posibilidad de poner por escrito las preguntas en la parte de preguntas y respuestas y trataremos en la parte final de contestar a todas las que podamos. También no dudéis en preguntarnos más adelante, una vez que finalice el webinar, y también nos encargaremos de enviaros información adicional a alguno de los enlaces que vamos a comentar. Sin ninguna dilación adicional, vamos a arrancar con este pequeño preámbulo en donde vamos a ver pues todo lo que se refiere a la agenda. En esta primera parte yo me voy a encargar de mostraros algunas novedades sobre Atlassian Cloud y alguna noticia que puede ser interesante y que creo que os va a alegrar. Para a continuación arrancar con lo que realmente es importante con respecto a este webinar, y es contaros primero cómo Deiser, como empresa experta en Atlassian desde hace más de 16 años, os puede ayudar en las migraciones a cloud, desde server fundamentalmente, pero ¿por qué no? También desde Data Center. Y para ello vamos a contar con Nuria García, que luego la cederé el testigo, para que nos explique, para que comparta con vosotros cuál es la visión de Deiser desde el punto de vista de una empresa de consultoría especializada en Atlassian y, como he dicho, con más de 16 años en su vínculo con la marca, con Jira, con Confluence y, por tanto, muy acostumbrados a lo que es una instancia server y a todas esas dificultades, tamaños enormes que se han ido acumulando a lo largo del tiempo y cómo afrontarlo. También, sobre todo, va a ser una manera de compartir cuál es nuestra visión desde el punto de vista de consultoría. Uno de los aspectos más importantes dentro de conocer el proceso de migración a cloud es qué ocurre con muchas empresas que, sin tener un gran tamaño, para ellos Atlassian sigue siendo un elemento importante y muchas veces no tienen recursos o ni siquiera pueden contar con una empresa como nosotros para poder desarrollar todo este proyecto de migración, de cambio a cloud.
Y se nos ocurrió cuando estuvimos diseñando este webinar que la mejor manera de contar esos casos es precisamente con una parte de Deiser. Como mucha gente sabe, nosotros tenemos un área de producto, de apps del marketplace. Tenemos Project Track, tenemos Exporter y en ese sentido el equipo de producto se comporta como pudiera ser una empresa mediana, pequeña, con su conocimiento sobre Atlassian, con su stack Atlassian y que se ha tenido que construir su propio proceso de migración. A modo de caso de éxito, lo que vamos a hacer después de que Nuria nos hable de cómo Deiser puede ayudaros, también cómo un equipo de producto, un equipo que podría ser una startup o un equipo de desarrollo de software usuario de Atlassian, puede enfrentarse a la migración desde server o data center a cloud y también pues, contar cuáles son las lecciones aprendidas, qué es lo que más les ha costado, lo que menos y sobre todo pues servir un poco de guía y de aviso para todas aquellas organizaciones que tengan ese camino. Y finalmente, en la última parte, pues las preguntas que pongáis, si es que ponéis alguna, y tratando de alguna manera de hacer ese repaso final, ¿no? De dudas o de preguntas. Recordad de todas maneras que nos pondremos en contacto con todas las personas que estáis conectadas, os enviaremos información, etc. Y desde ese punto de vista, y antes de dar paso a Nuria, sí me gustaría compartir algunas de las novedades del mundo Atlassian. Fundamentalmente 3. En ese sentido, el día 18, creo que muchos estáis recibiendo las notificaciones en la actualidad, en estos días. Ayer creo que se liberó. El próximo 18 de octubre Atlassian subirá los precios de cloud. Desde hace algunos años, en torno al mes de octubre, suele haber una revisión de precios de Atlassian, fundamentalmente en los entornos cloud, y en este año esa revisión se va a producir el próximo 18 de octubre. Esto que no es una buena noticia, evidentemente, porque es una subida, puede ayudar a tomar decisiones o acelerar decisiones para poder beneficiarse de los precios actuales y así poder acelerar ese viaje a la nube. Y en ese sentido también contad con Deiser si tenéis dudas al respecto. Estas subidas se van a producir en torno al 5 al 20%, dependiendo del producto. En el caso de Jira y Confluence va a ser, creo recordar, de un 5%, en el caso de Access de un 10%, y en el caso de Jira Service Management será entre el 5 y el 20%. En ese sentido, además, hay unos precios especiales de Atlassian que son los Advantage, que eran los precios que hasta ahora se disfrutaban desde el punto de vista del antiguo usuario de Atlassian, no el nuevo, para poder impactar poco a poco la entrada en cloud, ya que los precios cloud eran sensiblemente superiores a los de server. También con esta subida lo que se logra es igualar los precios Advantage con los de lista, con lo cual a partir del 18 de octubre ya existirá una única lista unificada de precios, en el caso cloud, en donde cualquiera que sea el origen del cliente se van a poder disfrutar de los mismos precios de cloud. Por tanto, repito, 18 de octubre, fecha límite. Recordad que como partners podemos guardar las quotes durante un tiempo determinado, no mucho, y ejecutarlas un poquito más tarde, pero el momento máximo posible para poder guardar esa información y tenerla registrada en el mundo Atlassian es el próximo 18 de octubre. 18 de octubre, por supuesto, del 2023. Lo que es, por un lado, una mala noticia se convierte en buena si nos vamos al siguiente punto. Atlassian es consciente de las dificultades que suponen los proyectos de migración, sobre todo en instancias grandes, sobre todo en instalaciones grandes, en instalaciones antiguas, en instalaciones que han alcanzado un grado de criticidad dentro de la organización suficientemente grande como para que ese proyecto tenga una importancia enorme y además implique a muchas personas, cientos o miles de personas. Y ese proyecto muchas veces no se puede hacer de manera constante y continuada. Ese proyecto hay que hacerlo de manera escalonada y tratar de combinarlo con el, como se dice, el business as usual. Hay proyectos, generalmente en clientes grandes, donde ese tamaño, esa duración es de meses, 6, 7, 9, 10, 12 meses. Estamos a menos de 5 meses, recordarlo. El próximo 15 de febrero del 2024, teóricamente Atlassian o el soporte a server desaparece. A partir de ahí, evidentemente, yo puedo funcionar con mi server, pero desaparece todo lo que es el soporte. Consciente de ello, Atlassian ha lanzado 2 iniciativas recientemente, hace unos días, creo que fue el pasado 12 de septiembre, según la cual aquellas empresas
que decidan adquirir una instancia cloud, Jira o Confluence de más de 1000 usuarios, o Jira Service Management de más de 250 agentes, ojo, 251, no 250, van a poder disfrutar de una extensión en el soporte server de 12 meses. Y si esa empresa es usuaria de Data Center y por tanto no le preocupa tanto el 15 de febrero, porque Data Center es un modelo de ejecución que va a estar ahí durante bastantes años, lo que sí va a tener es la oportunidad de disfrutar de una instancia de Data Center equivalente en número de usuarios a la instancia cloud que adquiera. Por tanto, si yo adquiero una instancia Jira o Confluence de más de 1000 usuarios, cloud o Data Center, cloud, va a poder tener una Data Center con el mismo número de usuarios durante 12 meses, completamente gratis. Pero eso sí, tiene que adquirir la cloud. Y en el caso de server, va a tener la posibilidad de extender el soporte a server durante 12 meses. Por lo tanto, si yo estoy comprando el 1 de diciembre, voy a poder hasta el 1 de diciembre del 2025 disfrutar de soporte a server por parte de Atlassian, asumiendo que ya estoy en cloud antes del 15 de febrero del 2024 porque he hecho esa operación de compra. Esta ventaja, esta oportunidad está abierta desde hace unos días, desde el 12 de septiembre hasta el 15 de febrero del 2024, es decir, hasta fecha límite de soporte a server. Y, por tanto, está recomendado sobre todo cuando tenéis instancias grandes y sobre todo cuando ese proyecto de migración a cloud tiene los suficientes riesgos como para estar seguro de que no va a durar 5, 6, 7 meses. Eso luego lo iremos viendo conforme vayamos avanzando en el webinar. Si yo no soy ese modelo de empresa o ese perfil de empresa, mi empresa tiene un tamaño menor o simplemente yo no tengo claro cuál va a ser mi decisión, pero me gustaría probarlo sin arriesgar excesivamente desde el punto de vista presupuestario, hay un mecanismo ya existente, pero que Atlassian extiende en cuanto a duración y en cuanto a contenido, que es el Cloud Migration Trial. El Cloud Migration Trial es una versión de prueba de evaluación de cloud, que sería también equivalente en cuanto a número de usuarios a lo que tengáis en server, por ejemplo, y que la que tendríais durante 6 meses de duración. Podríais tener esa Cloud Migration Trial por 6 meses, de tal manera que podéis comprobar, incluso ejecutar el proceso de migración durante esos 6 meses y aseguraros de que efectivamente todo eso que tenéis en server puede ir perfectamente, se puede encajar o al menos podéis arrancar y ejecutar una buena parte de ese proyecto. La gran novedad adicional es que además, en este caso, esas Cloud Migration Trial que se pueden solicitar ahora y que tiene como límite el 30 de noviembre, las podéis incluir también las apps del Marketplace que estemos bajo el régimen de Dual Licensing. Por ejemplo, en Dacer, que tenemos Project Track y Exporter bajo el programa de Dual Licensing, si alguna de vuestras empresas solicita una Cloud Migration Trial y además tiene Project Track o Exporter, Project Track y Exporter entrarán dentro de la Cloud Migration Trial como una trial que podéis utilizar durante 6 meses. Todo esto, si queréis, al final, en la parte final, irlo poniendo, si tenéis dudas, preguntas, etcétera. Os recuerdo, tenéis toda la parte esta de preguntas y respuestas, irlas poniendo ahí y en la parte final vamos a intentar contestar todas y las que no podamos contestar por cualquiera de los motivos las trataremos de responder de manera offline más adelante. Entonces, cualquier duda que tengáis al respecto de estos programas, por favor, no dudéis en contar con nosotros. Y en tercera novedad, es una novedad técnica, pero es una novedad al fin y al cabo, que son relativas a las reglas de automation. Recordar que Automation for Jira es uno de los productos en modelo RPA de robotización y procesamiento automático o de procesos automáticos que ha tenido más éxito dentro del mundo de Atlassian, que parte de esa aplicación o esa app que compra Atlassian y que incorpora en todo su stack de producto. Las reglas de automation hasta ahora tenían una serie de condicionantes en sus límites y ahora han cambiado. A partir de ahora, las reglas a nivel de proyecto individual que no contaban, contarán. Y por tanto eso va a suponer un problema para todas aquellas reglas que solo se ejecuten a modo de single project, de proyecto siempre. A cambio, lo que hace Atlassian es aumentar los límites de la ejecución de reglas en el resto de los multiprojects, podríamos decir, para todos los productos. En ese sentido, lo que vamos a hacer para no complicar mucho una discusión que es muy técnica y que puede solo afectar a determinados clientes, os enviaremos los enlaces para que podáis disfrutar de esa información y que ya están publicados en el mundo Atlassian. De hecho,
que se refiere a las reglas de automatización, lo podéis comprobar en el Community Atlassian. Recordad que el Community es ese espacio donde todos los usuarios de Atlassian estamos tratando de obtener información. Más de 4 millones de personas. Bueno, pues hay un post ahí donde se explica perfectamente cuáles son esos cambios. De todas maneras, lo mismo. Cualquier duda que tengáis durante este webinar, sí, por favor, hacedlo en el espacio de preguntas y respuestas y trataremos de darle respuesta. Por tanto, esos 3 elementos fundamentales: nuevos precios de Atlassian de Cloud, preguntas por favor al final, los incentivos tanto para la compra de instancias como la Cloud Migration Trial de 6 meses, y recordar que eso os va a permitir extender las fechas límites, sobre todo en el primer caso, en donde vais a poder tener ese colchón en el caso de que tengáis un proyecto mucho más largo. Y en tercer lugar, también estas reglas de automatización que van a impactar, puesto que a lo mejor con las reglas de automatización tenéis que decidir el optimizar vuestras reglas, pasar a un programa superior como pueda ser, a un modelo superior como pueda ser el modelo premium de Atlassian, y por tanto el tomar una decisión puramente económica. Estas reglas de automatización o esta contabilización de las reglas de automation va a entrar en juego, en vigor, el próximo 1 de noviembre. Y entre el 1 de octubre y el 1 de noviembre, los clientes van a tener la posibilidad de disponer de un panel que les va a indicar si se están saliendo dentro de los límites futuros impuestos por Atlassian en esa ejecución, y por tanto les va a ayudar a tomar la decisión de me quedo, no, me voy a un plan superior o tomo una decisión correspondiente en cuanto a la optimización de reglas. De alguna manera ese es un poco el tapete que estamos poniendo. Pero realmente lo más importante de este webinar es lo que viene a continuación. Y lo que viene a continuación es fundamentalmente contaros cómo hace Atlassian todo este proceso, y sobre todo que lo contemos a través de la gente de Deiser, de la gente que realmente sabe. Para eso tenemos aquí a Nuria García, que espero que se oiga bien. Hemos hecho antes pruebas, pero... Hola Nuria, se te oye perfectamente. He dejado de compartir y Nuria va a contaros cómo desde Deiser percibimos los proyectos de migración a cloud. Insisto, cualquier pregunta, por favor, dejadla por escrito y trataremos al final con Nuria, con Luis, con Leo y conmigo, bueno, yo menos, pero sobre todo el resto de gente que es la que realmente sabe, de ayudaros en las contestaciones. Así que, Nuria, cuando quieras, te toca. Gracias, Guillermo, y buenas tardes a todos. Voy a compartir pantalla. ¿Se ve, no? Sí, se ve perfectamente. Vale. Bien, pues como ha comentado Guillermo en la introducción, soy Nuria, responsable del departamento de consultoría de Deiser. Participo también dentro de nuestro proceso interno de mejora continua para encarar proyectos de migración, y también he participado en varios de ellos como responsable de proyecto. En esta parte lo que voy a tratar es de trazar a alto nivel esas etapas o diferentes momentos por las cuales se pasan en todo proyecto de migración y que se corresponden con etapas dentro de nuestro modelo estándar de ejecución de este tipo de proyectos. Es un modelo que, por supuesto, está basado en las recomendaciones y mejores prácticas de Atlassian, pero que está enriquecido con nuestra propia experiencia ejecutando proyectos de este tipo durante estos 2 últimos años, ¿no? Lo decimos nosotros, no hay 2 proyectos de migración iguales y hemos aprendido de cada uno de ellos y hemos mejorado también gracias a ellos. Y también ha evolucionado la tecnología. Lo comentaba Guillermo, es más que evidente el esfuerzo y la inversión que está poniendo Atlassian en toda la tecnología cloud, desde las ventajas o beneficios que acaba de comentar Guillermo, potenciando funcionalidades en las versiones cloud de los productos que no van a estar en la versión data center, ampliando también esa suite de aplicaciones en su versión cloud y no en data center,
Compass, Atlas, Product Discovery, ¿vale? Y ese énfasis y esa inversión también se la está haciendo llegar y trasladando a los desarrolladores de apps en el marketplace, ¿no? Entonces, bueno, pues como resultado de esta inversión, cuestiones que técnicamente podrían resultar complejas hace 1 o 2 años, pues ahora son más fáciles de resolver. Y al final es un modelo de ejecución y un proceso y una serie de buenas prácticas que han evolucionado en el tiempo, ¿no? Entonces, a alto nivel tenemos esta foto. La primera es la que nosotros llamamos un estudio de viabilidad. En la documentación Atlassian aparece reflejado como assessment, technical assessment, análisis, research. Viene a representar un poco lo mismo, ¿no? Y es esa primera fase más temprana en el tiempo donde vamos a recoger toda la información necesaria sobre la instancia que se va a migrar. Me viene a la cabeza un símil muy facilón, pero es como ese conjunto de pruebas médicas que nos hacen antes de cualquier operación, ¿no? Pues viene un poco a ser lo mismo y como objetivo tiene sobre todo enfrentarse a esa migración con garantías de éxito. En Deiser hemos cambiado un poco la terminología y lo llamamos estudio de viabilidad porque no nos limitamos a hacer un análisis puramente técnico de la instancia, sino que incluimos también un análisis funcional. Hablamos de ROI, hablamos de, por supuesto, el plan de migración, de su coste, de sus riesgos, de su impacto, ¿vale? Entonces es una etapa que tiene cierto calado, que no prescindimos de ella, ¿vale? Pero sí que somos flexibles a la hora de calibrar un poco el alcance, porque no implica el mismo trabajo en esta fase de estudio de viabilidad una instancia de complejidad media que una compleja, ¿no? Voy a entrar en cada uno de los pasos un poco más adelante, pero este sería más o menos el resumen y el propósito de esta primera fase. Después pasamos a lo que es el momento de la migración, ¿vale? Del proyecto de migración como tal. Como decía, no hay 2 proyectos iguales, pero siempre recomendamos que se le dé formalidad, ¿vale? A su ejecución. Es un proyecto que puede alargarse en el tiempo, en el que se van a ver impactados muchos de vuestros compañeros y muchos de los equipos en vuestras organizaciones. Y necesita ser gestionado como tal. También siendo muy conscientes y siendo flexibles en esa formalidad, ¿vale? Posiblemente con una gestión de proyecto normal, ¿no? Más normal, sin necesidad de montar una PMO, pero igual necesitamos montar una PMO si estamos migrando una instancia de 3.000, 5.000 usuarios y con una jefatura de proyecto bien coordinada es suficiente para llevar a cabo una migración de una instancia menos compleja, ¿no? Pero no hay que obviar esta fase y esas labores que pretenden proteger las líneas base del proyecto, ¿no? En términos de alcance, de tiempo, de coste y de calidad. Una vez se completa esta migración, pasamos a esos cuidados intensivos, ¿no? A esa fase que hemos llamado nosotros intensive care, que son un periodo inmediatamente posterior a la migración donde creemos necesaria esa atención más cercana y más inmediata para resolver cualquier eventualidad que pueda surgir en los días inmediatamente posteriores a los que se ejecuta la migración. Y aquí me ha parecido también interesante resaltar el servicio de soporte, que como tal no forma parte de este proyecto de migración, pero que tras una migración cloud puede resultar interesante para algunos de vosotros, porque va a haber varios profesionales en vuestras empresas que ya no van a tener que dedicar tiempo a gestión de infraestructura, mantenimiento de servidores, estar atentos a vulnerabilidades de seguridad, planificar paradas de los servicios y demás, ¿no? Van a poder dedicar ese tiempo a otras tareas. Pero creemos que siempre va a ser necesaria cierta labor de configuración, de mantenimiento evolutivo en las aplicaciones, recibir recomendaciones sobre cómo cubrir uno u otro requisito a través de aplicaciones en el marketplace o diversas configuraciones, ¿no? Entonces, nos parece que este servicio de soporte puede ser bastante oportuno para cubrir esas necesidades, ¿no? Vale, pues entrando un poco más en detalle en lo que sería este estudio de viabilidad, como comentaba al principio,
pretende recabar toda la información necesaria para tomar una decisión informada por ambas partes con respecto a la migración, ¿vale? Si tenéis instancias de una complejidad media alta y decidís y podéis que escoger a un partner para que os acompañe en este proceso, el partner, y nosotros lo vemos así desde Deiser, somos garantes de ese proyecto de la migración, somos los últimos responsables de ese proyecto de la migración y no vamos a coger ese bisturí sin hacer este análisis previo, ¿vale? Porque prima la calidad en nuestro servicio. Entonces, como decía, es una fase que no obviamos, pero sí que graduamos su alcance en función de la instancia que se va a migrar. Y como comentaba al principio, no nos limitamos a hacer un análisis técnico o de volumetrías, no vamos a hacer simplemente un listado de número de workflows, de proyectos, el volumen de adjuntos en Confluence de espacios, no vamos a hacer simplemente eso, ¿no? Y recomendamos hacer un análisis funcional y darle una mirada crítica al uso que se está dando de la herramienta. Y esto es fruto directo de nuestra experiencia, porque nos encontramos muy frecuentemente instancias que son innecesariamente complejas, con 200 workflows, ciento y pico estados, que al final es natural, son productos que se han de largo recorrido, se han estado utilizando durante muchísimos años. Han pasado muchos equipos, algunos existirán, otros ya no, distintos administradores, y nos parece que es el momento perfecto. Se ha creado la oportunidad para abrir ese cajón, ¿no? Y llevar a cloud una versión optimizada lo más homogénea posible a ese entorno cloud, ¿no? Y al hacer esto, no solo vamos a conseguir estandarizar el uso que se da en la herramienta, a nivel de equipos ganamos en transparencia, ganamos en visibilidad, ganamos en eficiencia, pero es que a nivel de trabajo de migración estamos simplificándolo, ¿vale? No es lo mismo migrar 200 y pico workflows que 60. Necesitamos evaluar también, por ejemplo, en el caso de que haya aplicaciones que se estén utilizando, cuál es su uso, qué necesidad cubren, si la usa un equipo cada 3 años o es core y se usa diariamente. Porque la complejidad del trabajo de migración, el tiempo y el esfuerzo que va a requerir, por supuesto que varía y son variables que hay que tener muy en cuenta. Lo uno también con lo que el mensaje que ha trasladado Guillermo. Atlassian es consciente que hay instancias muy complejas y hacer este trabajo de revisión funcional no es una cuestión de semanas. Se puede llevar ciertos meses y Atlassian está dando ese tiempo para ciertos casos, ¿no? Entonces, creemos que la oportunidad es ahora. Otra de las actividades que completamos dentro de este estudio de viabilidad es la realización de una prueba de concepto. Insisto que no va a ser necesaria siempre, pero es algo que es una posibilidad que valoramos en aquellas instancias complejas donde sea necesario resolver dudas sobre todo técnicas, ¿no? O cuestiones que desde un punto de vista técnico supongan un reto. Tratamos de resolverla en este momento en el tiempo, ¿no? Nos permite, aparte de resolverla, estimar con muchísimo más, con más exactitud esa complejidad que se va a trasladar en coste y en tiempo en el proyecto de migración. Entonces, como resultado de todas estas actividades, generamos un plan de migración recomendando una estrategia concreta en cada caso. Hablamos de fases, hablamos de riesgos, hablamos de impacto, hablamos de todas las actividades que va a conllevar esa migración y generamos también un business case económico. Hablamos de tiempos, hablamos del coste que va a suponer. Y marca el resultado de estas actividades, marca lo que va a ser la ejecución del propio proyecto de migración como tal. Como decía antes, no hay dos proyectos de migración iguales. No voy a entrar tampoco en demasiados detalles técnicos, pero sí que me gustaría apuntar aquí dos actividades importantes que no tienen que quedar relegadas a un segundo plano.
primero, la formalidad en la gestión del proyecto. No estamos hablando de un proyecto de IT, no estamos hablando de migrar configuraciones y flujos, estamos hablando de un proyecto de transformación digital, de transformación de procesos, y va a haber muchos equipos en vuestras organizaciones que se van a ver afectados, desde el departamento legal, el departamento de IT, el departamento de desarrollo, todo aquel departamento que confíe parte o todos sus procesos en flujos de trabajo o en espacios. Y no hay que subestimar esas actividades relativas a la comunicación y a la gestión del cambio. No hablo de incrementar la complejidad del proyecto, pero sí que es importante no olvidarlas y tenerlas en cuenta. Estamos hablando igual de cuestiones más o de menor impacto, ¿no? O más baladís, que puede ser cómo me voy a loguear, cuál va a ser ahora la URL, cuándo van a ser las paradas de servicio, y cuestiones de mayor calado, ¿no? ¿Qué va a pasar con mi sprint, con mi métrica? Este dashboard del que yo obtengo los datos para mi reporting mensual, ¿qué va a pasar con él? Este desarrollo a medida, ¿no? Que tengo aquí, que para mí es core y que utilizo día a día, ¿cómo se va a transformar en cloud? ¿Vale? Entonces, esas actividades hay que gestionarlas y hay que tenerlas en cuenta. Por último, como decía, entramos en esa fase de intensive care, que es un periodo de tiempo inmediatamente posterior a lo que es la fase de migración, un tiempo que varía en función de la criticidad y complejidad de la instancia, para solventar pues, bueno, imprevistos y cosas no detectadas durante la fase de testeo de la propia migración. Y por último, y para cerrar esta sección, algunos mensajes clave que me gustaría que os quedarais con ellos, ¿no? Esa fase de estudio de habilidad, assessment, súper importante, indispensable, con un énfasis espacial a ese momento oportunidad que se genera para homogeneizar, estandarizar y optimizar el uso que se está dando a la herramienta. Si no contáis con un partner, nosotros es un trabajo que solemos hacer y con el cual podemos echaros una mano. Especial atención a la formalidad en la gestión del proyecto de migración. Es un proyecto y hay que gestionarlo como tal, con esa mención especial a la comunicación y a la gestión del cambio. No tengáis tampoco miedo al cloud. Sabemos que una migración de server a data center técnicamente es menos compleja, pero hay que valorar esa decisión en el medio y largo plazo. Atlassian está invirtiendo mucho y lo va a seguir haciendo en las versiones cloud y en el mundo cloud. Desde nuestra perspectiva, el 95% de las migraciones a cloud son técnicamente viables y el 100% de las que hemos llevado a cabo han culminado con éxito. Pero no es un proyecto y no son tareas que haya que subestimar. Estamos hablando de una duración media de proyecto de entre 5 a 6 meses. Hay migraciones que se han completado en 2 semanas, pero también las hay que se han completado en un año, ¿vale? Y lo que decía Guillermo, febrero está a la vuelta de la esquina, así que si no habéis iniciado este camino aún, hablemos de vuestro caso en particular, concertemos una reunión y tratémoslo. Y no sé, yo creo que hay un proverbio chino para todo, ¿no? Pero el que me viene a la mente es ese que dice que el mejor momento para plantar un árbol era hace 20 años y el segundo mejor momento es ahora. Y esto aplica también para esta casuística, así que estamos aquí para vosotros y para profundizar más en vuestros casos particulares. Nuria, muchísimas gracias. Os recuerdo a todo el mundo que tenéis la parte de preguntas para las dudas, para todo lo que necesitéis. Por favor, escribirlo en preguntas y respuestas, y en la parte final, en caso de que haya entre los 4, Nuria, Leo, Luis, que anda por ahí, yo trataríamos de contestaros. Me ha gustado mucho lo del proverbio chino y tienes toda la razón. El momento es ahora, porque si no es que lo fue hace tiempo ya, ¿no? Y justo el momento es ahora. Así que nada, quédate y ya en la parte final, en todo caso, cerramos el webinar. Bueno, la segunda parte
o la tercera realmente, si hablamos en términos absolutos, está en manos de Leo Díaz. Leo, como os digo, va a encargarse de toda la parte que ya hemos comentado relacionado con el ejemplo, el caso de éxito. En este caso es como una empresa dentro de una empresa, es el área de producto dentro de Deiser, y va a tratar de compartir y aterrizar mucho de lo que hemos visto, pero en un proyecto tan real como que lo ha ejecutado él mismo con su equipo para sí mismo y así ir a cloud y poder seguir desarrollando apps. Así que Leo, te dejo, me silencio y ya te dejo continuar. Gracias. Hola, ya soy. ¿Se ve todo bien? ¿Guillermo? Sí, Perfecto. perfecto. Perfecto, pues nada, hola, buenas tardes. Soy Leo del equipo de producto y bueno, hoy por primera vez vengo a hablar de Atlassian como cliente. Realmente esta presentación no quiero que la veáis como una presentación de Deiser como solution partner o como ni siquiera como marketplace vendor. Al final creo que me gustaría que la vierais como eso, como un cliente de Atlassian que ha migrado, un cliente de Atlassian especial, pues porque al final estamos dentro de Deiser, hay mucho conocimiento dentro de Deiser de Atlassian, dentro del propio equipo, por tanto, digamos que jugamos un poquito con ventaja, pero bueno, la idea es contaros nuestra historia, cómo hemos ido a la nube, por qué, motivaciones, impedimentos, problemas y luego algunas conclusiones. Empiezo contando que nosotros no solamente hemos migrado Jira. El foco principal de las migraciones suele estar en Jira. Probablemente muchos de los que estáis aquí, muchas de las personas que estáis aquí, cuando se habla de migración, lo primero que se piensa es en Jira. Nosotros hemos migrado toda la suite de productos, Jira, Confluence, Bamboo y Bitbucket. ¿Y por qué lo hemos hecho? Pues principalmente por costes. Nosotros, mi responsabilidad como responsable del área de producto en Deiser es vender muchos trillones, muchos millones de euros en producto, es hacer el mejor producto posible, es escuchar a nuestros usuarios para incluir features que necesitan, es elaborar un roadmap, es hacer un conjunto de cosas y no estar manteniendo Jira, ni Bitbucket, ni Bamboo, aplicando parches de seguridad, que al final tiene un coste muy alto. Nosotros somos un equipo de 12, 13 personas y el tiempo anual que dedicábamos al mantenimiento de la infraestructura era alto. Sobre todo, creo que se ha ido incrementando con el tiempo, que si parches de seguridad, que si vulnerabilidades, que si cuando no era del sistema operativo era de la base de datos, cuando no era la base de datos era de los propios productos, cuando no era de alguna app. Entonces, yo llevaba ya un par de años un poquito enfadado, molesto, porque me estaba afectando a nivel de roadmap, muchísimo, bastante, más de lo que me gustaría. Cada 3, 4 meses tenía un impacto en el roadmap por culpa por culpa de tener que estar vigilando los temas de seguridad. Y el equipo le afectaba al final en pérdida de foco. Nosotros tenemos una mentalidad de trabajo muy lean, en la que cogemos un trabajo y hasta que no lo acabamos no lo cerramos. Esto choca por completo cuando de repente te viene un parche de seguridad que tienes que aplicar a la infra, cuando te viene una actualización que necesitas para lo que sea y alguien tiene una ocurrencia de mejora y no estaría de más meterlo porque nos va a mejorar en no sé qué. Todo esto es mucho tiempo. Yo creo que no nos paramos a pensar en la cantidad de tiempo. Yo que soy un poquito enfermo de los datos y pues me puse a medirlo y al final cuando echas la vista atrás en una reto anual en qué has invertido el tiempo, ves la cantidad de horas que se te han ido en actualizar infra. Entonces, como responsable, digamos que nos pusimos el límite este año. Aparte tuvimos algún tema de seguridad que ya obliga a sí o sí a parar, a analizar. Entonces, lo primero por costes. Y luego por paz mental. Lo primero, como decía, por el tema de la seguridad. A mí intento dormir tranquilo. Tengo una niña de 2 años y desde hace 2 años intento que mi tiempo libre sea para estar con ella y no para estar preocupado de si tengo una vulnerabilidad y tengo que aplicar un parche.
Y creo que la ventaja que te ofrece la nube es importante. Yo ya tengo mis problemas de seguridad sobre mis productos, o mis problemas o mis preocupaciones de seguridad. Ya tengo que estar también pegándome con temas legales de mis productos. A mí tenerme que estarme preocupando de si el Jira, el Bitbucket, el Bamboo, que son herramientas, para mí no son un fin en sí mismos, son herramientas que me ayudan a construir el producto, pues cuanto más le delegue mejor. Y luego, por otra parte, también paz en cuanto a que hemos reducido muchísimo, o queríamos reducir los debates en cuanto a configuración. Creo que los técnicos a veces tenemos un poquito de ego y nos gusta mucho lo que hacemos y nos encantan las configuraciones que hacemos y dedicamos mucho tiempo muchas veces a cosas que hay estándares que no requieren quizás de esa inversión porque al final no deja de ser una herramienta. Entonces, era otra de las cosas. Nosotros teníamos algunos pequeños arcos de iglesia en nuestra configuración en Data Center y yo creo que buscábamos también eliminar toda esa complejidad. Hemos delegado, o queríamos delegar, como decía, responsabilidades a Atlassian, tanto a nivel de seguridad, a nivel legal también en alguna cosa. Es importante reducir costes, como he mencionado. Y luego el alineamiento con Atlassian, porque si bien es cierto que no somos el área de producto de Deiser, no es, digamos, el área principal de consultoría o que requiera tener un conocimiento de cómo es una migración o de cómo va cloud, sí que de alguna manera pues seguimos, o sea, formamos parte de Deiser y en el equipo pues ahí tenemos procesos internos de compartir conocimiento y luego, pues bueno, que nos viene bien. Si nosotros hacemos productos para Atlassian y estamos potenciando el desarrollo del producto en cloud, qué menos que usar la propia nube, ¿no? de Atlassian. Entonces con eso nos lanzamos y dijimos, venga, pues vámonos a la nube, lo metimos en roadmap a principio de año y este es más o menos nuestro plan. Os mando una foto, os presento una foto rápida, ¿vale? Nosotros hicimos un plan inicial que consistía, estimamos, valoramos que podríamos hacer la migración en unos 3 meses. Evidentemente, vimos el impacto que iba a tener en roadmap. Hicimos un research simulación después de ese plan inicial con todos los productos. Ahora veremos, os voy a enseñar los tiempos. Eso yo creo que equivale un poco a lo que comentaba Nuria del estudio de viabilidad, assessment o esa parte que, bueno, que hay que bajarse al barro y ver qué vas a hacer, qué no vas a hacer. Ese research tuvo como consecuencia una redefinición del plan. Habíamos trazado un plan, como se suele decir, no, creo que es el primero de gestión de proyectos. Los planes se hacen para no cumplirlos. Pues esto nos pasó. Lanzamos un plan que nos tocó diseñar y redefinir. Actualizamos Jira Confluence y después Bitbucket y Bamboo. Migramos Jira Confluence y después Bitbucket y Bamboo. Luego os cuento algún detalle más, luego veréis un poquito más de detalles de exactamente en qué impacto tuvo esa definición del plan y por qué. Y bueno, luego veréis algún detalle más. En datos, el plan inicial tardamos 2 o 3 días. Aquí nos juntamos 3 personas del equipo y hicimos un plan. Dijimos, bueno, pues calculamos, ¿no? Que tenemos todas estas tareas a hacer, dimos unas estimaciones aproximadas y dijimos, bueno, pues estaremos aproximadamente 3 meses. Nos metimos en una investigación research que inicialmente estaba estimada en 1 semana y tardamos 1 mes. Principalmente por problemas en el Jira Cloud Migration Assistant, que es el producto que incorpora Atlassian o que pone Atlassian a disposición de partners y clientes, pues para que lances la migración. El problema no era el producto, el problema es que el producto al final tira de apps y tienes que descubrir. Había algunas apps que sabíamos muy bien cómo funcionaba el proceso de migración, pero había otras que lo tienes que descubrir. Y nos encontrábamos con problemas, luego teníamos usuarios duplicados, teníamos usuarios con que el user key, bueno, esto tiene que ver con las instancias históricas. Nosotros nuestra instancia de Jira de Deiser tenía 13, 14, 15 años. Hubo un momento en el que Atlassian cambió los usernames y los user key de Jira. Bueno, pues esos usuarios tenían problemas, había que lanzar una serie de scripts para actualizar esos user keys. Bueno, 1 mes tardamos, ¿vale? Y más cosas, pero así que recuerde, y sobre todo para que os llevéis ejemplos de cosas que te puedes encontrar, pues esa es una, ¿vale?
Nos sentamos a definir el nuevo plan y aquí pues, fuimos un poquito más cautos y aterrizamos un poquito más. De hecho, nos llevó algo más de tiempo, tampoco mucho más. Pero bueno, al final estás hablando de que en lugar de 2 o 3 días tardamos una semana y ya empezamos con el proceso de migración. Tardamos en la migración de Jira aproximadamente un mes y de Bitbucket y Bamboo 2,5 meses más o menos, ¿vale? Día de arriba y abajo, ¿vale? Total, unos 5 meses digamos, nos llevó todo el proyecto. Inicialmente habíamos estimado 3. Esto pues yo tuve que ir a los jefes de Deiser, a Guillermo, a David, a hacerles ese ajuste de roadmap porque evidentemente esto iba a impactar en nuestro plan, pero como decía al principio, al menos yo confiaba y por suerte está siendo así, ha sido la última vez que una actualización o algo que tuviese que ver con las herramientas me impacta en el plan. Luego lo que sí es cierto es que hay que hacer acciones post-migración. Creo que esto es algo que hay que asumir, que hay que aceptar con todos los productos, con Jira, con Bitbucket, con Bamboo, que puedes estimar, nosotros estimamos en 2 o 3 semanas, pero la realidad es que a día de hoy seguimos haciendo algunas cosas. Nos encontramos, de repente, pasa por ejemplo mucho con Confluence, de repente te encuentras una página, un contenido que no está 100% migrado, que hay alguna macro que no hayas tenido en cuenta, una user macro desarrollada en Data Center, o una app que a lo mejor era muy pequeñita y no la tuviste demasiado en cuenta. Y bueno, pues es editar ese contenido y ajustarlo. De hecho, en el caso de Confluence es muy importante saber que el editor de Confluence Cloud es súper moderno, es una pasada. De hecho, creo que de las cosas que mejor me gusta de Cloud, o que más me gusta de Cloud, es el editor de Confluence, que es una maravilla. El de Data Center, pues yo creo que se ha quedado un poco antiguo, pero son distintos. Entonces, todas las páginas cuando las llevas a la nube, las tienes que editar. Se visualizan bien, pero cuando editas, el propio Confluence te recomienda que las conviertas al editor nuevo. Y eso es un trabajo que nosotros, por ejemplo, todavía seguimos haciendo. Terminamos la migración en mayo y todavía hay páginas por ahí pues, que de repente nos encontramos y vamos editando y ya está. Este es un poco el plan y el trabajo que realizamos. Ahora os voy a contar un poquito más de detalle cada punto, ¿vale? Algunos detalles del punto. Por ejemplo, en el research. En el research definimos un mínimo, lo mínimo, minimísimo que teníamos que llevarnos sí o sí. Lo que sería no sé cómo decirlo, sí, unos requisitos, ¿no? Una especie de MVP, lo mínimo que necesitamos para realmente poder trabajar. No sería un MVP, sería, no sé, un mínimo viable migration, no lo sé. Lo mínimo que necesitábamos para realmente, una vez trabajar en cloud, no perder en autonomía, no perder en el trabajo del día a día, en automatismos, etc. Otro trabajo que hicimos fue identificar lo que estábamos dispuestos a perder. Y es casi más importante esto que lo anterior. Creo que igual que cuando haces un desarrollo de una aplicación o que es tan importante documentar lo que hace la feature que lo que no, en una migración es fundamental aterrizarlo. Y para eso tienes que tener muy claro cómo funcionan tus procesos, qué automatismos tienes, qué apps tienes, qué reports tienes, todas aquellas cosas que estás dispuesto a perder. Nosotros, para que os hagáis una idea, por ejemplo, renunciamos a todos los informes que teníamos predefinidos en ECBI y asumimos que los íbamos a recrear en cloud. Por un motivo, y es que cuando tú vuelves a crear los cubos de ECBI, crear el informe, el dato le tienes, el bruto le tienes, no tienes que estar remigrando y remigrar los datos, los reports ya creados y luego ajustar las métricas y luego ajustar el código, nos iba a llevar tiempo. Entonces identificamos que teníamos unos 80 gadgets más o menos, unos 6 dashboards en ECBI y pues asumimos que esto lo íbamos a perder y que lo íbamos a tener que hacer de nuevo una vez migrado. Y tengo que reconocer que se ve muy bien así. Cuando te afectas un poquito la realidad, pues ya está. Lo importante es saber lo que sí o sí no puedes perder. Hicimos un trabajo de dejar un registro, que es esta pantalla que veis a la derecha, de todo. Cuando identificamos las cosas que teníamos que hacer y luego las cosas que hicimos, las íbamos marcando. Alguna, por ejemplo, no pudimos implementar. Bueno, pues evidentemente aplicamos algún tipo de workaround si se podía o no. Y luego es importante que cuando, por ejemplo, en la parte de finalización de la simulación y del research, nos revisamos el documento, y esto puede parecer una chorrada, pero para nosotros no lo es, detectamos varias cosas que estaban relacionadas
yo qué sé, pues por ejemplo, notificación, mover los tickets de soporte, perdón, a Teams o la ventana de notificación. Pues muchas veces recuerdas configuraciones quizás por ahí un poco ocultas que no te ha dado tiempo a validar en todo el research, porque evidentemente no vas a validar el 100% de la configuración. Y bueno, pues ahí también reduces un poquito quizás esa parte de la memoria, ¿no? que a lo mejor estaba por ahí perdida, te puede venir bien. Eso evidentemente si las personas que hicieron la configuración son las mismas que están haciendo la migración. El tema de la adaptación del plan creo que es importante. Nosotros es como si hubiésemos tenido dos fases de proyecto. Una primera fase donde hicimos una estimación que incorporaba ese estudio de viabilidad y el estudio de viabilidad nos generó una especie de modificación de proyecto donde tuvimos que hacer una adaptación e incrementar el proyecto, en este caso, en 2 meses, ¿vale? Y luego, pues por último, lo que comentaba antes, ¿no? Aceptar, yo creo que es importante que cuando se hace una migración o cuando se plantea una migración a cloud, se cambie un poquito el chip y se acepte que las cosas no van a ser como eran en el data center. Primero, porque el producto cloud es mucho más moderno, la experiencia de usuario en cloud es tremendamente mejor a la de data center, pero también que hay cosas que en data center se pueden hacer que en cloud no. Entonces yo creo que es un tema psicológico que hay que aceptar y ya está. La migración, yo creo que esa es la parte más de toda la presentación, para mí esta es la más importante. Se puede migrar a cloud, yo creo que hay distintas estrategias. Yo creo que aquí es el valor que aporta el Solution Partner. Pero bueno, yo os cuento la nuestra. Nosotros hicimos un plan de migración donde identificamos que la migración la íbamos a hacer por proyecto, entendiendo por proyecto Jira y toda su relación. Evidentemente un proyecto Jira, nuestros proyectos Jira tienen relación al menos con 2 o 3 espacios de Confluence y a su vez tienen relación al menos con un repositorio en Bitbucket y al menos tenían relación con 3 o 4 planes de Bamboo. Entonces nosotros cuando hablábamos de migración, la migración inicial, establecimos o decidimos hacerlo por proyecto, ¿vale? Un proyecto para nosotros es un producto, nuestro project track, nuestro exporter, nuestras aplicaciones, ¿vale? Cuando establecimos esa migración, dijimos, esto es perfecto. Cuando nos pusimos a hacer la simulación y la investigación, es decir, la simulación nos sirvió para 2 cosas. Primero, para ver qué tiempos íbamos a tardar después en la migración. Para mí es muy importante la denegación de servicio, el tiempo de denegación de servicio, no, perdón, la parada de servicio, que no haya parada de servicio, como he mencionado al principio. Yo me gano la vida haciendo producto, no migrando giras en el área de producto de Deiser. Entonces, el equipo de producto tenía que estar el menor tiempo posible parado. Y era uno de sus objetivos. De hecho, luego os enseñaré los datos. Y con esto vimos que el equipo de producto igual tenía que pararse para un proyecto determinado durante varios días o incluso en algún caso semanas. Y no nos lo podíamos permitir. Entonces, conforme fuimos avanzando en ese research y en esa simulación, al final decidimos 2 cosas. Lo primero, migrar Jira y Confluence del tirón. Y vamos a migrarlo ni por producto, ni por proceso, ni por proyecto. Migrábamos Jira y Confluence del tirón, todo lo que es Jira, toda la parte de gestión, soporte, gestión de tareas, las épicas, features, todo lo que es la evolución, todo lo que es la parte de gestión del ciclo de desarrollo de software, todo lo que son las ISUs, por decirlo de alguna manera. Y después nos pusimos a migrar Bitbucket y los procesos de Bamboo a Bitbucket. En este caso, por repositorio y plan, es decir, por producto. Cogimos Project Track y dijimos, venga, ¿qué repositorios tienes? Migramos la parte de Bamboo, que esto pues tiene su impacto, es probablemente la parte que más nos ha costado, de hecho, es la que más nos ha costado, porque cambiamos de paradigma, cambiamos de Bamboo a migrar a Bitbucket, que esto es la parte más complicada. Desde luego, yo a mí, si tengo que migrar un Jira, tiene su complejidad, pero migrar un Bamboo a un Bitbucket, hay que tener en cuenta la arquitectura, hay que tener en cuenta la infraestructura, hay que tener en cuenta un montón de cosas y bueno, tiene bastante complejidad. Entonces, creo que es importante esto, que cuando se haga, hay distintas estrategias. Se puede migrar por proceso, se puede migrar por proyecto o por entidad, espacio en el caso de Confluence, o repositorio en el caso de Bitbucket, o proyecto en el caso de Jira. Y se puede migrar por herramienta en total. No creo que una opción sea mejor que la otra. Creo que lo que cada cliente o cada equipo o cada empresa tiene que descubrir es cuál es la mejor estrategia. Y personalmente creo que es imposible dar con una estrategia sin hacer una investigación primero. Nosotros teníamos una, yo tenía claro que iba a ser así, de hecho el equipo también, las 3 personas
que estábamos en el equipo teníamos claro que íbamos a migrar proyecto por proyecto, y cuando nos metimos y empezamos a ver fechas, para que os hagáis una idea, se nos iban los tiempos de migración a 7, 8 meses, más o menos. Dijimos que no podía ser y bueno, hicimos ajustes. Evidentemente, tiene su coste. Lo otro, en el caso de Jira, por ejemplo, ahora lo mencionaré, tuvimos que estar trabajando en paralelo contra dos Bitbucket, el despliegue de unas aplicaciones se iba haciendo con Bitbucket y otras con Bamboo. Bueno, tiene su complejidad, tiene su trabajo, pero en este caso para nosotros fue menor. La migración, bueno, pues la migración, ya he contado cosas. Por ejemplo, el workflow de Jira nos tocó trabajar durante un tiempo, cuando migramos Jira, nos tocó trabajar con dos Bitbuckets a la vez. Una de las cosas que teníamos en Data Center y que teníamos súper cubierta era el poder tener workflows dinámicos, para no tener que, todos los que sois administradores Jira, lo vais a entender rápidamente, no tener muchos workflows para reducir la gestión. Nosotros al final tenemos, pues no sé, 12, 13 proyectos, no sé, ahora lo veremos. No me apetece tener 12 proyectos, no tener que actualizar, es mucho tiempo. Entonces, luego el workflow dinámico. Y para esto, aquí va a ser el único minuto donde cuento un poquito de mi libro o un poquito qué es lo que hacemos. Y si vendo un project track, pues eso que me llevo. Lanzamos una feature que es dentro de nuestro producto, que es Project Track, que nos permite en cloud tener propiedades, bajarlas a las ISUs, bueno, bajarlas como propiedad, de manera que podemos tener workflows dinámicos. Esto nos vino muy bien teniendo en cuenta lo que os decía de los workflows. En función del proyecto, o apuntábamos a Project Track Cloud, perdón, a Bitbucket Cloud, o apuntábamos a Bitbucket Data Center. Es como si hubiésemos creado una relación entre proyecto Jira y entorno, digamos, de repositorio, ¿vale? Como en cloud eso no existe, lo hicimos con Project Track, conectamos con propiedades y así los workflows son dinámicos. No tengo que tener un workflow en función de ni con scripting, simplemente cojo la propiedad y en función de eso apunto a un Bitbucket o al otro. Una vez vendido mi libro y un poquito de Project Track, seguimos. Problemas que tuvimos con Jira, tuvimos que repetir la migración muchas veces y esto es frustrante y es algo con lo que hay que convivir. Yo creo que quizás los solution partners son los que más lo sufren. Tú migras hoy y parece que todo iba bien y cuando está terminando el proceso resulta que ha fallado los usuarios, como mencionaba antes, o ha fallado un ACKI de no sé qué, o te ha fallado un proyecto que no se ha migrado. Es un poco agobiante. Ahí lo único que, pues, armarte de paciencia e intentar solucionarlo, tirar mucho del soporte de Atlassian. Es importantísimo que se tire el soporte de Atlassian. Nosotros cada ticket abríamos Atlassian y bueno, intentábamos tener una comunicación súper directa con ellos. En el caso de Confluence, primamos el contenido a todo lo demás y esto es muy importante. La migración de Confluence por defecto es bastante digna, la del contenido, la del texto. Cuando digo muy digna es que al final Confluence se utiliza para editar contenido y para consultarlo. Pues cuando se migra, insisto, por defecto es muy digna, ¿vale? El 70, el 60-70%, no el 90%, en función de lo que se tenga. Nosotros en Confluence tenemos documentación de usuario, nuestras páginas internas, nuestra documentación de producto, yo qué sé, los requisitos de producto, las tomas de decisiones, los meeting notes, toda esta información. Y luego tenemos la base de conocimiento y alguna cosa más. Nosotros en este caso primamos evidentemente lo que era dar al usuario todo lo que es la documentación que necesitábamos que la tuviesen disponible. Y luego a partir de ahí pues fuimos que a la hora de trazar un plan, pues esas cosas también hay que tener en cuenta. Si tu usuario lo va a consultar, pues eso será más importante que los espacios personales, por ejemplo, ¿vale? Cambiar el tema de planes de Bamboo a pipelines, esto ha sido el mayor dolor. También conceptualmente, nosotros, aunque somos un equipo bastante ágil y tenemos continuous delivery, continuous deployment, continuous integration, todo lo teníamos con Bamboo y Bamboo, aunque tiene la parte de especificaciones que es mucho más moderna, nosotros todavía estamos usando la parte de planes que era muy visual, muy configurable, con mucho script por detrás. Bueno, pues pasará de eso a trabajar con un YAML y incorporar, a empezar a trabajar con contenedores remotos y tal, pues eso pues no es sencillo. Y, hay un periodo ahí de cambio casi cultural, ¿no? Y nos ha costado, pero bueno, las cosas, se ven las mejoras rápidas, pero la curva de aprendizaje pues no es sencilla.
por ejemplo, nos encontramos, esto simplemente es algo que nos encontramos, que las cachés remotas de Docker pues nos penalizan un montón los tiempos de la build. Y ante esto no podemos hacer nada. Bueno, lo que tenemos que hacer es ver qué cacheamos menos y metemos menos cosas en las imágenes, meter en las imágenes realmente cosas que son importantes, porque al final penaliza. Y esto te lo encuentras pues, cuando te pones a migrar. Esto no está escrito en ningún lado. Nos ha pasado cuando hemos ido a migrar y nos hemos encontrado sorpresa. Y bueno, sí que hay que ajustar. Aquí, evidentemente, siempre hay una parte hay un porcentaje, una parte de que puedes ajustar cosas, pero evidentemente cuando tú eres el dueño de tu infra, tienes muchísimo más control. Y insisto, hay que ir ya con esa mentalidad de que hay cosas que van a ser así. Por ejemplo, los runners actualmente no tienen autoescalado, forman parte de un EAP de Atlassian. Los EAP, para los que no lo sepáis, son los Early Access Program, que son los programas que lanza Atlassian cuando va a lanzar una feature importante. Lanza unos programas previos donde invita a las empresas, a quien quiera participar, y nosotros pues, nos sumamos a ese proyecto y a día de hoy seguimos trabajando en ello. La mala noticia es que es un EAP, es decir, es algo que a día de hoy todavía no está por defecto en Atlassian, en Bitbucket. La buena noticia es que funciona bastante bien. Entonces suponemos que la harán pública en breve. Son de esas cosas que, como digo, te encuentras. Esto no es muy difícil prepararse para esto. Y esto es un mensaje que lanzo quizás más al cliente final, ¿no? Yo creo que aunque hubiésemos ido con el mejor solution partner que es Deiser, aunque me hubiese llevado a todo el equipo, a todos los consultores, a todos los técnicos, son de esas cosas que te das cuenta cuando vas a empezar a implementar, que necesitas autoescalado y que resulta que el autoescalado no está disponible o está en un EAP. Y otra cosita que nos hemos encontrado en Bitbucket es que no se detienen por defecto las builds concurrentes. En lugar de detectar que hay otra build y pararse, no se detiene y hemos tenido pues, que hacer algún script y ya está. Lo que quiero que veáis de esto sobre todo es que hay veces que aunque cloud está más limitado que en data center, sí que hay un margen para ajustar, para mejorar, para adaptar. No es tan, no es tan rígido quizás como hace unos años. Sí que es verdad que yo creo que haciendo un poco lo que comentaba Nuria antes, quizás hace un tiempo había cosas que quizás no se podían hacer o había más limitaciones. Atlassian está invirtiendo un montón en romper esas limitaciones y sobre todo también abrir la posibilidad a que cosas que a lo mejor no hacen los productos, pues a lo mejor se puede hacer con un script o con lo que sea. Algunos datos para que también os llevéis. Vale, os costó 5 meses, pero ¿qué habéis migrado? Pues mirad, nosotros no hemos migrado grandes, nosotros somos un equipo muy pequeñito. Hemos migrado 8 proyectos, 15 espacios de Confluence, 100 repositorios, de los cuales 10 realmente son repositorios vivos y con procesos de CI/CD, y unos 20 planes de Bamboo. Esto es un poco más o menos la volumetría que hemos manejado. Esos datos son importantes, pero para mí lo más importante son estos. Hemos tenido interrupción del servicio de Jira 2 días. Es el tiempo que el equipo ha estado sin poder trabajar. Cuando digo interrupción del servicio, me refiero a interrupción del servicio de desarrollo. El de soporte, que es quizás el que damos soporte a nivel global, estuvo unas 6-7 horas, no estuvo más. Pero sí es verdad que tuvimos el buzón de correo durante unas 6 horas. Estaba recibiendo los tickets, el portal no estaba disponible, pusimos una page donde le decíamos a los usuarios: si tienes un problema, mándanos un email aquí. Y bueno, pues durante unas 6 horas el equipo de la parte de soporte pues estuvo dando soporte de manera un poquito más antigua, ¿no? Vía email y tal, pero bueno, luego a las 6 horas lo pudimos adaptar. Hay que tener en cuenta además que por suerte nosotros, hicimos una migración nocturna, por tanto esas 6 horas realmente no eran 6 horas operativas, sino sí que, claro, nosotros damos soporte a nivel global, sí que algún ticket nos llegó por correo, pero bueno, fue mínimo. Un día de interrupción del servicio de Confluence, lo mismo para el equipo de desarrollo, para lo que era los clientes y la base de conocimiento y la documentación, estuvo al momento. Lo único que no estuvo tan bonita como la teníamos antes, porque al migrar el contenido nosotros tenemos algunas apps de Confluence, o usábamos algunas apps de Confluence para hacer mucho más visual la documentación. Pues durante un día no estuvo 100% bonita, pero estaba disponible. Y ahí es donde
hay que aceptar o asumir ese tipo de cosas, al menos desde mi punto de vista. Hay un mínimo y es que los clientes tienen que tener la documentación. Para mí eso requería 0 tiempo de interrupción de servicio, no querían lo más mínimo y lo solo conseguimos. La documentación está disponible, pero como digo, igual se veía pues un poco mal tabulada o con una cabeza un poco más fea. Bueno, creo que son cosas asumibles y es importante hacer ese ejercicio de decir qué vas a asumir. Y en cuanto a Bitbucket y Bamboo, 2 horas por proyecto. Es decir, una vez que migramos todo y luego íbamos cambiando el repositorio, más o menos unas 2 horas tardábamos en, resumidas cuentas, hacer pull, hacer push, cambiar las URLs y informar a los equipos que se podían cambiar la URL, sus repositorios locales digamos, de Bitbucket Data Center a Bitbucket Cloud. Y ya está, voy a decir las conclusiones. He intentado ir súper rápido para no intentar comerme demasiado tiempo, pero creo que al final me he comido algún minuto de más. Las conclusiones muy rápidas. Creo que nunca se está preparado 100% para hacer una migración, y luego a ningún sistema. Hay una cosa que nosotros siempre decimos internamente, y es que una migración de data center a cloud no es una migración de herramienta, es una migración a otro sistema, y lo tenéis que ver así. Es como si estáis migrando de SAP a otro producto, a otro ERP totalmente distinto al que sea. No se me viene ahora mismo ninguno a la cabeza. O vuestro CRM habitual, vuestro Salesforce a un HubSpot, o no lo sé. Así lo tenéis que ver, porque no es una migración de la misma herramienta. Es como si estuvierais migrando 2 herramientas totalmente distintas. Y eso, pues nunca. Yo creo que ni el Solution Partner mundial que haya migrado más veces está preparado para su siguiente migración. Hay que hacer una investigación, hay que ver qué tiene ese sistema, qué herramientas, qué procesos, qué proyectos, qué significa proyecto, qué significa las ISUs, etc. Creo que es importante analizar la migración desde la perspectiva de lo que estamos dispuestos a perder. Y creo que es importante hacerlo con aquellas personas que finalmente van a firmar, van a ver lo que es la migración. Porque cuando lo haces desde la perspectiva de lo que estás dispuesto a perder, todo parece que se simplifica mucho más. Yo creo que es simplemente un cambio de mindset. Migrar repositorio de Cuente es trivial, eso también que lo sepáis. Es hacer un git clone y un git push, básicamente, de un sistema a otro. Ahora bien, migrar procesos de Bamboo, todo lo que es la parte de planes o la parte de deploy a Bitbucket Pipelines es complejo, requiere de mucho tiempo, no es un trabajo. Y fijaos que nosotros no manejamos un gran volumen de proyectos, no somos un enterprise, no somos el principal banco de este país y somos, pues eso, tenemos los datos, unos pocos repositorios y tardamos semanas en tenerlo todo preparado. Cloud libera responsabilidad. Yo ahora mismo estoy súper contento. Tengo al equipo enfocado en lo que tienen que hacer, que son features para nuestras apps. Evidentemente, cuando hay algún problema en la nube de Atlassian, pues te afecta. Pero por otro lado, como es algo que no controlas, de alguna manera, a mí personalmente como responsable del área me libera. No puedo hacer nada, simplemente esperar y ya está. Creo que es importante esa parte, ¿no? Tanto a nivel de seguridad como a nivel de configuración, actualización. Yo creo que damos por hecho que el cloud es así, pero no está de más recordarlo, que a veces lo olvidamos. Creo que es importante priorizar migrar procesos sobre migrar herramientas. Aunque nosotros hayamos migrado Jira y Confluence, por ejemplo, para la parte de Bamboo sí que nos centramos primero en la parte de CI y luego en la parte de CD. ¿Vale? Depende un poco de qué punto estés, de qué es lo que estás migrando, pero creo que hay que enfocarse en la perspectiva desde la migración del proceso. De hecho, internamente, aunque hemos migrado toda la herramienta, hemos migrado todo Jira, y el ejercicio que hicimos fue de proceso. Miramos todo nuestro SDLC, todo nuestro Software Development Lifecycle, y dijimos, vale, ¿qué tenemos? Las épicas empiezan aquí y terminan aquí. ¿Y qué necesitamos para esto? Pues notificar a un Teams, en toda la parte de integración, ¿vale? ¿Cuáles son los puntos de dolor? Lo mismo para las features, lo mismo para nuestra gestión de tareas, lo mismo para nuestro soporte. No hay que mirarlo tanto desde la perspectiva de la herramienta, sino como la perspectiva del proceso, a la hora de hacer ese estudio, de ver cuáles son esos puntos de integración, cuáles son los puntos de dolor y cuáles son los riesgos en cada uno de los procesos. Creo que sí, procesos y evidentemente todos sus subprocesos. Bueno, os lo comentaba antes, Cloud genera un poco de incertidumbre cuando hay distribución de servicios por parte de Atlassian. Eso es así, y pasa. Y creo que a Atlassian cada vez le pasa menos. Atlassian tiene una cosa que es bestial, que a mí me encanta y que intento también aprender y hacer en el equipo. Y es que Atlassian aprende de sus errores y rara vez comete o choca contra la misma piedra. Tienen equipos prácticamente dedicados a temas de post-mortem.
y eso también es importante. Entonces, a mí me genera incertidumbre, pero por otro lado me genera la tranquilidad que sé que cuando ha pasado algo, pues las posibilidades de que salga, de que vuelva a pasar, o las probabilidades de que vuelva a pasar son mínimas. Cada vez menos personalizable es algo con lo que hay que vivir, cada vez lo es más y cada vez permite más, pero es menos personalizable y esto no es necesariamente algo malo. De hecho, para mí creo que es algo buenísimo, porque te obliga a elegir caminos estándar. Si resulta que la mejor manera de desarrollar y tu aplicación lo permite es con una única rama y haciendo en interacción continua y delegando a Bitbucket toda la parte de gestión en lugar de estarlo haciendo en Jira, ¿para qué te vas a complicar hacerlo en Jira? Que era nosotros lo que teníamos antes. Donde mencionaba antes, nosotros antes teníamos mucha carga de gestión o de procesos de desarrollo en Jira. Ahora se los hemos delegado a Bitbucket Cloud, toda la parte de code review, hemos metido tareas. Y en Jira está lo que tiene que estar y en Bitbucket está lo que tiene que estar. Y creo que es bueno también que las herramientas se marquen un poquito por dónde tienes que ir. Porque como decía antes, muchas veces los técnicos nos encantamos a nosotros mismos, nos encantan mucho nuestras soluciones y nos damos la manta a la cabeza con soluciones que luego no son escalables, no son sostenibles y que requieren un montón de pasta y de tiempo en el mantenimiento. Entonces creo que eso es bueno. En nuestro caso, Jira pasa a ser una herramienta de gestión de issues. No hay grandes, hay automatismos, hay algunas, hemos hecho algunas cosas, pero prácticamente todo hemos delegado a Bitbucket, sobre todo en la parte de proceso de desarrollo. Creo que es importante también plantear las migraciones con tener en cuenta cuál va a ser el tiempo de parada, de intervención, porque en función de si es por proceso, en función de si es por proyecto, de si es por herramienta, va a variar y eso es lo que de alguna manera u otra te va a afectar en la migración final. Y bueno, creo que esta es la última ya, que migrar lleva tiempo, que esto no es botón derecho, subir a la nube y empezar a vivir, esto es analizar, esto es hacer un estudio y es ponerte a migrar. Es cierto que una vez que estás en el cloud, creo que se gana muchísimo. No me dejo nada, perdón, ha sido demasiado rápido, espero que se grabe y si se graba, creo que sí se está grabando, luego lo podréis ver y en 0,5 de velocidad. Y ya está, Guillermo, yo no me queda nada más por decir. Está grabando, Leo, muchísimas gracias por el detalle, por la explicación del proyecto. Nos estamos yendo un poquito de tiempo, pero creo que es importante también ver la evolución de un proyecto técnico como es este. Y mientras hemos podido dar un poquito de tiempo para algunas preguntas, aunque sean de carácter un poco general, os recuerdo que todavía estáis a tiempo donde pone preguntas y respuestas. Si tenéis alguna duda o algo relativo a lo que habéis visto, escuchado, incluso necesidades que no hayáis escuchado o visto aquí, estáis todavía a tiempo en preguntas y respuestas. Hay dos preguntas de carácter general. Luis, creo que Luis Lobo está ahí. Luis, por favor. Como se diría, sí, como se diría, manifiéstate. O sea, hola Luis, ¿qué tal? Hola a todos, ¿qué tal? Como os he dicho, Luis también es parte del equipo de soluciones, junto con Nuria, que es responsable del área de consultoría. Luis también en el mundo Atlassian lleva años, en el mundo de la consultoría más años aún. Y bueno, pues también nos va a ayudar aquí para un par de preguntitas de carácter más general, más de apoyo de Deiser como partner, para que tengáis un poco esa perspectiva. Hay una pregunta que nos hacen que es: ¿en qué casos es recomendable tirar de una ayuda experta de soporte, por ejemplo, bolsas de horas de un partner como Deiser? ¿Y en qué casos o complejidades es mejor seguir el proceso habitual de Atlassian, tipo viabilidad, migración? ¿Crees que puede haber diferenciación o quizás por complejidad? En realidad yo no creo que sean excluyentes, es decir, no es optar por una u otra. El proceso que ha descrito Nuria debería ser seguido siempre, ya sea a través de un partner como nosotros o a través de medios propios internos que cualquier empresa decida utilizar para abordar esta iniciativa. Ya digo, el proceso debe ser el que ha descrito Nuria, es una buena práctica, es insalvable. También lo ha reafirmado Leo en su discurso. Es importante hacer una investigación, assessment, auditoría, estudio de viabilidad, llamadlo como queráis, pero es necesario hacer ese punto de control inicial para poder determinar volumetrías, complejidades, tipos de procesos que tenemos implantados y luego, una vez decidido, una vez obtenido el resultado de ese estudio, comenzar con las fases que también ha descrito Nuria en su caso, ¿no? La preparación, el lanzamiento, la migración y ya la migración como tal y el soporte posterior.
Esto se puede hacer, como digo, a través de un partner o con medios propios. El equipo de Leo lo hizo con medios propios. Si bien es cierto que jugaban con la ventaja de que en el equipo de Leo, que en el caso que nos ha contado, algunos de los miembros que conformaban el equipo tenían amplia experiencia en la administración de Jira, a un nivel muy experto. Esto, lógicamente, en empresas donde el equipo que administra Jira lo hace con conocimientos y con experiencia un poquito más limitado, pues puede representar una traba. Por lo tanto, mi consejo sería seguir siempre el proceso definido por Nuria y tratar, en la medida de lo posible, de hacerlo siempre contando con la ayuda de mayor o menor envergadura de un solution partner. Y por terminar la pregunta, la respuesta, mejor dicho. Sí, porque está enganchada con la siguiente que hay, que más o menos yo creo que menciona, que dice, un poco como resumen de todo lo que habéis comentado como partner de Atlassian, ¿cuál es el valor adicional que ofrecemos si alguien migra con nosotros? Pues un poco en esa misma línea, ¿no? Entiendo. Claro, básicamente, bueno, lo primero, yo creo que el valor que aportamos más importante es la garantía de éxito o la garantía de no fracaso, veámoslo como queramos. Luego ya si aterrizamos ese concepto podemos hablar de ahorro de costes. Lógicamente, un solution partner entrenado en este tipo de procesos, es cierto que no hay dos plataformas iguales, como ha dicho Leo. Un solution partner nunca está preparado para la siguiente migración porque esto no hay receta, no hay una receta de pasos para migrar, hay un proceso, un marco, pero no hay una receta única porque no hay dos Jiras ni dos Confluence iguales, sobre todo en la parte Jira, que es la más compleja. Entonces, ¿qué garantizamos? ¿Cuál es el valor añadido de un solution partner? Garantía de éxito, ahorro de costes por la reducción del tiempo, la reducción de intentos de migración. Incluso el propio Leo también en su discurso contaba que tuvieron que repetir la migración de Jira varias veces y es normal, siempre pasa. Pero vamos a intentar que varias tienda a 2, no a 20. Y eso es lo que conseguimos los solution partners, básicamente. Ahorro de costes, garantía de éxito, expertise a la hora de poder hacer las preguntas correctas. Hemos detectado también que los clientes, los usuarios finales de las herramientas, suelen obcecarse demasiado en intentar migrar la herramienta tal cual está del on-premise a la nube, cuando realmente lo que hay que preguntarse es, vamos a migrar la solución a mi problema. Yo tenía un problema que solucioné con Jira y esta configuración. Ahora voy a tener el mismo problema y lo voy a solucionar en cloud con una configuración alternativa. No empeñarse tanto en hacer un clon, porque es muy difícil, porque como ha dicho también Leo, son herramientas distintas. No empeñarse en hacer un clon de la instancia original, sino en solucionar el mismo problema que solucionaba en la instancia original, de la manera más económica, más óptima, más eficaz y eficiente, básicamente. Pues gracias, Luis. No hay más preguntas por el momento. De todas maneras, os recordamos a todas las personas que nos habéis seguido, que veo que todavía hay muchas, cerca de 30 personas o 30 y pico personas han estado siguiendo, estáis siguiendo el webinar. El webinar se está grabando, vamos a daros más información. Podéis contar con Deiser, podéis contar, evidentemente, las personas que realmente saben, poneros en contacto con los departamentos comerciales de Deiser y ya os pondrán en contacto con Nuria, con Luis, con la gente de los equipos de soluciones y de consultoría para estos proyectos. No sé si queréis añadir algo más, si no cerramos aquí, alguna cosa, algún último comentario, consideración, Luis, Nuria, Leo, y si no, nos vamos. No, yo creo que como corolario simplemente decir que aunque seamos parte interesada y cueste defender este argumento siendo nosotros un solution partner, creemos firmemente en que es necesaria en estos procesos, en instancias medianas o complejas, al menos, contar con la cercanía de un partner que te ayude a agilizar, que tenga de un soporte cercano, que tengas un equipo de especialistas, no compuesto por 2 o 3 personas que tienes tú en tu empresa dedicadas a esto, sino un equipo multidisciplinar para todas las herramientas y en todos los niveles, que te pueda ayudar de cerca. La modalidad de colaboración se ve caso a caso, desde una pequeña bolsa de horas, donde os demos una simple guía y os acompañemos en vuestro camino, dando vosotros los pasos, hasta un proyecto de pleno derecho, donde nosotros seamos los que gobernamos y nos ocupamos del éxito de esa migración. Yo tengo que reconocer que si hubiese tenido presupuesto, lo hubiese contratado. Quiero decir que al final, cuando no es tu foco, cuando no es tu trabajo, cuando no es tu día a día, es frustrante porque nosotros nos hemos encontrado con errores que ponte a investigar y ese ponte a investigar son horas, son cosas que es que no es nuestro día a día. Yo me tengo que preocupar, como decía antes, de que Project Track no se caiga en el cloud, de que los clientes están atendidos, de que a mí me funcione Jira, Confluence, Bitbucket o lo que sea. Yo creo que también está eso. Si te lo puedes permitir, págalo, que yo creo que está claro.
Muy bien pagado. Bueno, Está claro, un solution partner te libera de todo eso, hace que tú te puedas enfocar en tu negocio de verdad y hace que esto, que al final es una utility, no deja de ser una herramienta que, como bien has dicho, es un medio para conseguir un fin, poderlo externalizar a alguien que te lo hace bien a la primera. O por lo menos que el número de intentos que efectúa pues es menor y más rápido en cualquier caso. Pues efectivamente, ya sabéis, nos conocéis desde hace 17 años, llevamos con Atlassian todo ese tiempo, ahora estamos enfocados en esas migraciones, quedan menos de 5 meses, pero Atlassian ha puesto a vuestra disposición una serie de planes para extender todo ello, así que por favor, contad con nosotros, ponernos en contacto, vamos a analizar rápidamente cualquier necesidad que tengáis para ponernos en marcha y aprovechando esas ayudas, aprovechando esos incentivos, tratar de ejecutar y llevar a buen puerto, que estoy seguro que así va a ser, los procesos de migración desde server, ojo, y data center, si alguno de vosotros lo desea, a cloud. Hay tiempo, lo tenemos para poderlo extender a través de esos incentivos y ya sabéis que Deiser estará ahí para ayudaros. Así que nada más, muchas gracias Nuria, muchas gracias Leo, muchas gracias Luis, gracias a los tres por las explicaciones y a las personas que nos habéis estado siguiendo esta hora y pico, muchísimas gracias también, en breve nos pondremos en contacto con vosotros y cualquier cosa que necesitéis al respecto, ya sea una migración a cloud o cualquier otra cosa o proyecto relacionado con Atlassian o con la implantación de soluciones Atlassian en vuestras organizaciones, las vais a tener en cuanto lo deseéis y contactéis con nosotros. Así que nada más, muchas gracias y hasta la próxima. Hasta luego a todos.